Romanos, capítulo 4. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 25. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 25. Donde leemos lo siguiente: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Nosotros sabemos que aquí se refiere a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amen. Él fue a la cruz por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Para esto fue a la cruz. Pero también resucitó para nuestra justificación. Todo lo que Jesús hizo en la cruz, todo lo que Él hizo en la cruz, lo hizo por nosotros y no para sí mismo. Él murió a causa de nuestros pecados y no resucitó simplemente porque estaba muerto a causa de los sufrimientos de la cruz, sino que Él resucitó para que nosotros pudiéramos ser justificados. Para que nosotros pudiéramos ser justificados. Este versículo tiene tanto significado que podríamos sacar mucha enseñanza de él. Pero hay una palabra en especial sobre la cual quiero poner el énfasis, la cual es resucitó. Esta es una palabra que ha quedado en mi mente mientras meditaba sobre este pasaje, mientras estaba preparando el mensaje para el día de hoy. En mi meditación sobre la palabra, el énfasis recaía siempre sobre la siguiente frase: Dios es un Dios de resurrección. Él es un Dios que nos quiere resucitar o levantar. Dios es un Dios de resurrección. Estoy convencido que esta frase encierra mucho más de lo que podemos entender al escucharla solo una vez. Dios nos desea resucitar o levantar mucho más por encima de lo que significa la resurrección de Jesucristo para nuestra justificación. Por supuesto que todo comienza allí, pero el Señor quiere levantarnos o resucitarnos constantemente. El significado de dicha resurrección es lo más importante para nosotros como creyentes, ya que implica nuestra justificación, y allí es donde todo comienza. Dios desea resucitarnos o elevarnos constantemente en todo aspecto de nuestra vida. En el capítulo 6 de Romanos, como dije, desde el versículo 4, leemos: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Esto se refiere a resucitar a una vida nueva. El versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así también lo seremos en la de su resurrección. El versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aleluya. Alabado sea el Señor. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ha sido justificado del pecado. Cuando la palabra habla aquí de justificación del pecado, significa que todos nuestros pecados, tanto los pasados como los presentes como los futuros, han sido perdonados de una vez y para siempre. Alabado sea el Señor. Volvamos ahora al capítulo 4 y comenzamos leyendo desde el versículo 17, donde encontramos. Vamos a volver ahora al capítulo 4. Y comenzamos allí leyendo desde el versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Aquí está hablando de Abraham. El versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Sabemos que Abraham se encontraba como muerto y físicamente no estaba en condiciones de poder engendrar un hijo. Pero Dios levanta o resucita a los muertos. Él resucita lo que está muerto, o aviva o resucita a lo muerto, cuando llama las cosas que no son como si fuesen, como si fuesen. Otro pasaje en el mismo libro de Romanos capítulo 8. Vimos que Cristo resucitó para nuestra justificación. Vimos que hemos sido resucitados igualmente que Él. Y hemos visto también que Dios resucita lo que está muerto. Y ahora vemos en Romanos 8, versículo 11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Que mora en vosotros. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vuelve a la vida aquello que está muerto. Él resucita lo que está muerto. Él resucita lo que está muerto. Alabado sea el Señor. Yo creo que todos nosotros necesitamos una resurrección. Una resurrección, como dije. Todos nosotros necesitamos una resurrección en algún ámbito de nuestra vida. Algo que nos levante, algo que nos motive, que nos vivifique. Y no me refiero solamente a la resurrección para justificación, sino que estoy hablando ahora que en esta mañana podemos recibir una resurrección en forma práctica.
aquello que está muerto en nuestra vida o apagado, aquello que está sin vida, sea levantado, avivado o resucitado. Así podremos celebrar una reunión de resurrección en el verdadero sentido de la palabra. Es interesante que yo tenía 3 diferentes predicaciones preparadas para el día de hoy, sin saber realmente cuál era la exacta. Y esto hasta hace unos pocos minutos atrás, el Señor me mostró claramente que este es el tema que debo abordar hoy. Este versículo de Romanos 4:25, yo sabía, esto resonaba en mis oídos toda la semana, pero sin embargo yo no estaba seguro desde qué perspectiva debía enfocar este versículo, ni tampoco cómo relacionarlo. Pero mientras estaba en el tiempo de oración, antes de la reunión, el Señor me mostró claramente el tema al cual debía referirme el día de hoy. Y esto me lo dijo hace media hora atrás, un poco más, mientras estábamos en la oración, mientras estábamos orando. El Señor me habló las siguientes palabras: yo te voy a levantar. En realidad, Él me lo dijo en inglés. ¿Y sabes cuál es la razón? Porque ese es el idioma en que mejor entiendo cuando Él me habla. Dios es un Dios que constantemente desea levantarnos, avivarnos, refrescarnos, resucitarnos, avivarnos, refrescarnos. Cuando Él obra en este sentido, nos eleva a su nivel. Jesús vivía como un ser nacido de nuevo, vivía en ese poder de la resurrección. Y Pablo nos dice algo semejante, vivir en el poder de la resurrección. ¿Recuerdas ese pasaje? Es posible que nosotros también podamos vivir en el poder de la resurrección. En ese poder de resurrección hay algo especial en el cual nosotros también podemos vivir. Si nosotros vivimos en este poder de la resurrección o dejamos que el Señor obre en nosotros esto, debemos comprender lo que esto significa. Debemos saber cómo podemos apropiarnos de Él y cómo podemos aplicarlo concretamente a nuestra vida diaria. Él nos desea resucitar. Él nos desea resucitar. Vamos a ir ahora al Antiguo Testamento, al libro de Números. Al libro de Números, como dije, el capítulo 21. Y allí leemos desde el versículo 4. Números, capítulo 21, desde el versículo 4. Allí está el pueblo de Israel. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá.
Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, vivía. Eso significaba mirar hacia arriba. Porque esta serpiente de bronce no fue puesta al nivel de sus ojos, sino fue puesta sobre un asta en lo alto. Si ellos miraban, como dice aquí, a la serpiente de bronce, vivían. ¿Qué es lo que debían hacer cuando eran mordidos por una serpiente? Ellos debían dirigir su mirada hacia algo. Y sobre todo no es simplemente mirar, no se trataba de mirar cualquier cosa ni de cualquier manera, sino mirar hacia lo alto. Debían levantar la vista. El apóstol Juan, refiriéndose a este pasaje, nos dice en el Evangelio de Juan, precisamente en el capítulo 3, en los versículos 14 y 15, nos dice lo que significa, porque la serpiente de bronce es una tipología y representa aquí a Jesús. Y aquí Juan, en el capítulo 3, como dije, versículos 14 y 15, nos dice lo siguiente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué fue hecho con esa serpiente de bronce en el desierto? Fue levantada. Fue puesta en alto. De la misma manera fue levantado Jesús en la cruz y por eso fue colgado de ese madero. Fue colgado de ese madero. Pablo nos dice que todo aquel que cuelga del madero es maldito. La maldición fue puesta sobre Jesús para que nosotros no tengamos que cargarla. La maldición fue puesta sobre él. Esa asta en la cual fue puesta la serpiente de bronce simboliza la cruz. Simboliza la cruz. La serpiente fue puesta sobre esa asta de la misma manera en que Cristo fue clavado sobre la cruz. Cuando nosotros escuchamos la palabra cruz, cuando nos imaginamos la cruz, automáticamente pensamos en algo que está puesto en alto. Eso significa que cada uno que mire a Cristo en la cruz, ¿qué debe hacer? Levantar su mirada. Cristo no fue crucificado a la altura de una persona, no a la altura de la cabeza de las personas, sino por encima, en lo alto. Cristo fue puesto en alto, clavado sobre la cruz. Así como Cristo fue clavado en la cruz y ésta fue levantada de la misma manera, todo aquel que era mordido por una serpiente debía mirar hacia arriba. Mientras clavaban a Jesús en la cruz, para poder ponerle los clavos, él estaba acostado sobre ella. Allí es donde lo pusieron, cuando lo pusieron sobre la cruz. Pero luego, cuando terminaron de clavarle, levantaron la cruz. Podrían haber dejado esa cruz sobre el suelo, pero entonces la pena aplicada en aquel tiempo hubiese perdido su carácter. Por esa razón, la cruz era levantada para que el condenado fuera visto por todos los que estaban alrededor, los cuales todos debían levantar la mirada para poder verlo. ¿Sabías que la cruz fue el primer paso hacia la resurrección? Si Jesús no hubiese sido clavado allí, no hubiese muerto, él muere allí por una falla cardíaca.
Y así lo repito, él muere allí por una falla cardíaca, y esto lo decimos porque después de todos los sufrimientos padecidos, llegó al punto cuando su corazón no soportó más. Cuando había muerto, vino un soldado y le clavó una lanza en el costado. ¿Qué es lo que salió de allí? Brotó agua y sangre. Esto significa algo del corazón. Jesús muere en la cruz. Jesús muere en la cruz y esta cruz fue levantada en lo alto. En lo alto. Muchos piensan que Jesús se desangró, que esa fue la causa de su muerte, pero lógicamente que todos los sufrimientos le ocasionaron pérdida de sangre. Pero el hecho que él estuviera colgado de la cruz hizo que llegara el momento cuando su corazón no pudo resistir más. No había ingerido ningún tipo de líquido. Todos los latigazos que recibió significaron un desgaste corporal muy intenso. Todo su tórax se sentía fatigado. Además de estar herido y colgando de la cruz donde le insultaban y se burlaban de él, allí estaba sangrando y, como dije, le insultaban, se burlaban. Esto significó una condena muy, muy cruel. Toda la gente que estaba presenciando este espectáculo tenían algo en común. Todos miraban hacia arriba. Todos miraban o debían mirar hacia arriba. Hacia arriba. Al ver lo que sucedía en ese momento, mientras todos miraban hacia arriba, se podría decir que era un fracaso y que el diablo había obtenido la victoria, pero a la vez nos indica que ese no era el final, ni que con eso se había acabado todo. La Biblia nos habla de aquella serpiente de bronce que fue levantada en el desierto, como lo acabamos de leer en el Evangelio de Juan, como aquella serpiente de bronce que fue levantada en el desierto. La serpiente en sí no simboliza un ángel protector, ¿verdad? La serpiente no está simbolizando un pequeñito ángel muy dulce que es como un ángel protector, como se lo dibuja normalmente, sino que simboliza lo peor que hay. La serpiente representa o simboliza a Satanás mismo. Jesús, cuando está allí colgado y muriendo en la cruz, desangrándose o sangrando, cuando su corazón ya no resiste más, imagínate, parece que es el final. El diablo ganó la victoria. Había obtenido la victoria. Quizás tú estás sufriendo en este momento. Quizás tú tienes dolores en este momento. Quizá te sientes también que estás en la cruz. Pero te quiero decir, ese no es el final. Ese no es el final. La serpiente representa a Satanás y a sus aliados y a sus demonios. Pero Jesús, cuando murió, tuvo la victoria sobre él. Y él fue separado de Dios. En ese momento que él fue separado de Dios, él no participaba más de la naturaleza divina, sino que fue al infierno o al reino del Hades por 3 noches y 3 días y 3 noches. Y allí el apóstol Juan nos habla y compara a Jesús en la cruz con la serpiente que fue levantada en el desierto. En el libro de Números 21, en el libro de Números 21, y allí en la cruz se puede pensar, bueno, se acabó todo allí. ¿Sabes una cosa? Todos tenían que mirar hacia arriba. Todos tenían que mirar hacia arriba. Tenían que mirar hacia arriba. Y aquellos si hubiesen conocido lo que la palabra decía, hubiesen reconocido que aquel que estaba allí en la cruz iba a ser resucitado. El mirar hacia arriba
significa mirar hacia arriba y después de esto viene la resurrección y no hacia abajo. ¿Cómo se puede hacer visible el poder de la resurrección en mí? ¿Cómo se puede manifestar el poder de la resurrección en mí cuando estoy desangrándome por las circunstancias que me atormentan, sufriendo sin ver una salida? ¿Cómo se puede manifestar este poder de resurrección cuando estoy desfalleciendo por el dolor y los sufrimientos que no puedo casi ni percibir el mundo a mi alrededor? No vamos a creer que Jesús estuvo todo el tiempo consciente de lo que sucedía a su alrededor. Después de todo lo que había padecido, su cerebro dejó de percibir lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podemos nosotros vivir en el poder de la resurrección cuando estamos atravesando situaciones sumamente difíciles? Cuando estamos pasando por situaciones tremendas, ¿cómo podemos vivir en este poder de resurrección? Levantando nuestras cabezas y poniendo nuestra mirada en lo que viene más adelante, lo cual traerá algo vivificante como consecuencia. Algo que nos va a vivificar, a levantar, y no lo que vemos en el momento, en la situación que atravesamos en el momento. Por esa razón es que el Señor desea que nuestra mirada esté dirigida hacia Él continuamente. De esa manera, tenemos la cabeza alzada o levantada y nuestra mirada dirigida hacia el cielo. Miramos hacia arriba en vez de andar cabizbajos y con los ojos puestos en el piso. El Señor desea resucitarnos, levantarnos y avivarnos. Para eso debemos poner nuestra mirada hacia adelante, no mirar el pasado, ni siquiera las circunstancias presentes, sino el futuro glorioso que Él nos quiere otorgar por medio del poder de la resurrección. El Señor nos desea resucitar y lo único que debemos hacer nosotros es mirar hacia arriba y verlo más concretamente, verlo en la cruz, porque allí, en la cruz, Él compró la victoria completa al resucitar más tarde y no quedar allí derrotado. En cada una de las circunstancias de nuestra vida debemos mirar hacia arriba. Mira hacia arriba, porque el Señor nos quiere levantar. Y cuando miramos hacia arriba, el Señor nos levanta. Cuando levantamos nuestra mirada, Él va a hacer que resucitemos. No importa en qué situación te encuentras, mira hacia arriba y no quedar allí derrotado. El ser humano por naturaleza, cuando está agobiado por problemas o circunstancias difíciles, siempre tiende a mirar hacia abajo o baja la cabeza, tiende a quejarse, a murmurar, a andar cabizbajo. Y quejarse y murmurar con la mirada puesta en el suelo y mirar hacia abajo. Tú conoces esto, ¿verdad? Lo conocemos todos. Nos sentimos mal y por eso bajamos la cabeza. Nos sentimos mal, por eso miramos hacia abajo o andamos cabizbajo. Pero en esos momentos deberíamos pensar en la cruz de Jesús. Al pensar en la cruz o cuando pensamos en la cruz, en esos momentos difíciles, deberíamos pensar en la cruz. Y cuando pensamos en la cruz, levantamos la cabeza automáticamente. No se trata de hacer el esfuerzo de confesar alguna frase mágica que nos saque de esa situación diciendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y otra vez se nos cae la cabeza. ¿Te das cuenta? Sino que en el momento en que pensamos en la cruz, en nuestros ojos interiores miran la cruz, levantamos nuestra vista automáticamente,
sin estar haciendo un esfuerzo de levantar la cabeza y hacer el esfuerzo y no funciona. Pero cuando escuchamos la palabra cruz, automáticamente levantamos la cabeza. Cuando escuchas la palabra cruz, se forma una imagen en tu mente y esa imagen es representada arriba, en lo alto, ¿verdad? Deberíamos entregarle al Señor ese poder de imaginación que tenemos. Deberíamos entregarle al Señor ese poder de imaginación que tenemos para que Él pueda obrar a nuestro favor. Porque cuando hacemos esto, ¿cuánto puede hacer con ese poder de imaginación si la pudiéramos tener en ese momento? Para eso es que Él te dio esa imaginación, para que la uses para algo positivo. Por ejemplo, cuando los niños pequeños dibujan algo sobre un papel y nosotros decimos, qué bonito, pero no tengo idea qué es lo que significa. Pero decimos, es muy lindo, muchos colores, y los niños les dan un significado muy claro y específico. Si nosotros nos imaginamos lo que sucedió en la cruz y lo que significa la obra completa de Cristo allí, le hacemos el camino más fácil a Dios para que pueda darnos la salida a nuestra situación. Si miramos a la cruz, sabemos que aquí no se acabó todo, al contrario, allí es donde comienza realmente. Allí es donde comienza, porque luego viene la resurrección. Lo que sucedió después de todos los padecimientos que Jesús tuvo que soportar en la cruz fue mucho más glorioso que todo lo que había sucedido antes de que fuera la cruz. El Señor desea levantarte. Él desea que mires hacia arriba. Él desea que mires hacia arriba. Él desea levantarte. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Ese es el motivo por el cual la cruz fue levantada en lo alto, para que levantemos nuestra mirada hacia ella y comprendamos lo que allí sucedió. Esto es lo que nos da el poder para mirar cuando miramos a la cruz de Jesucristo. La cruz de Jesús, miramos hacia arriba, allí donde Él derramó la sangre por nosotros. Alabado sea el Señor. En Juan capítulo 6, en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 63, habíamos dicho que Él nos quiere vivificar, que quiere resucitar nuestros cuerpos mortales. Y lo que nos dice aquí en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, el que da vida. Esta es la misma palabra que vivificar. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Dios siempre habla palabras de espíritu y de vida. Siempre que Él nos hable, nos va a vivificar y nos va a dar vida, y nos va a dar vida. Esa es su perfecta voluntad. Siempre eso es lo que quiso decir cuando nos dice que fuimos resucitados con Él. Su palabra nunca te va a deprimir ni tirar abajo. Su palabra nunca te va a condenar ni a enfatizar la ley. Su palabra es espíritu y es vida. Y esa palabra siempre te va a vivificar, no importa cuál sea la situación en que nos encontremos. Siempre esa palabra te va a vivificar, no importa cuál sea la situación o la circunstancia que estemos atravesando. No importa lo que estemos atravesando, lo que suceda, Él siempre está allí para vivificarnos. Alabado sea el Señor, aún a pesar de que hayamos cometido errores. ¿Sabías esto?
Aunque tú hayas cometido errores, Él no está allí para condenar o juzgar los errores y decir, bueno, primero vamos a arreglar las cuentas y luego veré lo que voy a hacer. Siéntate allí y vamos a arreglar cuentas primero. Él no hace esto. Él no nos hace sentar allí y primero decir, bueno, vamos a arreglar todas las cuentas y vamos a mirar todo lo que hiciste. Y voy a mirar exactamente y a evaluar y luego voy a ver lo que puedo hacer por ti. ¿Hace esto el Señor? No. Si esa fuera su manera de actuar, Jesús hubiese hecho así con la mujer adúltera. Pero Él no lo hizo. Este relato lo encontramos en Juan capítulo 8. Allí vemos que todos los que la acusaban salieron dejando caer las piedras en sus manos con conciencia de pecado. Luego que Él dijo, el que estuviera sin pecado arrojara la primera piedra. Todos se fueron porque ellos sabían que no estaban sin pecado. Todos se fueron. Digamos que se acabó la reunión. Todos se van. Se acabó la reunión. Todos se van. Y Jesús queda solo allí con esa mujer. Y Él le pregunta si alguno de ellos la condenó. Cuando la mujer responde que no, ninguno, Señor. Entonces Jesús no le dice algo así, bueno, ahora vamos, que estamos a solas, que todos se fueron, vamos a hablar. Te vas a sentar allí y vamos a arreglar cuentas. Ahora tenemos tiempo. No hay nadie. Las puertas están cerradas. Ahora por fin vamos a hablar y arreglar las cuentas. Y ahora me vas a escuchar lo que tengo para decirte. Algunos dicen, no, me está mirándome justamente a mí. Jesús no hizo eso. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella responde, ninguno, Señor. ¿Y cuáles son las palabras que Él responde? Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Recién después que le dice que no la condena, añade, vete y no peques más. ¿Comprendes? Nosotros hacemos al revés. Primero decimos, siéntate ahí, vamos a arreglar cuentas. Y después que hablamos de principio a fin sobre los pecados cometidos, después que la persona confesó todo y se arrepintió varias veces de lo que hizo, entonces recién entonces le decimos, no te condeno, vete y no peques más. Eso es una tergiversación. Jesús primero le da ánimo y esperanza cuando le dice que no la condena y luego le dice que no peque más. Recién después que le da ese ánimo y esa confianza, le dice no peques más. Después que le da el ánimo que no la condena. Por eso Él no nos condena aun cuando cometemos errores, sino que su deseo es siempre animarnos y confortarnos. Imagínate lo que produjeron esas palabras en esa mujer. Por supuesto que ella había actuado mal. Imagínate, al decirle Jesús que no la condenaba, cuando le dijo que no la condenaba, recién entonces hay en su corazón un terreno propicio para poder ser liberada de ese pecado. Recién entonces puede haber un terreno propicio para poder ser liberada. ¿Recuerdas cuando murió Lázaro? Jesús justamente no era legalista y a la vez lleno de misericordia, pero a la vez cumplió con toda la ley. Él cumplió con la ley por nosotros. Él cumplió con la ley por nosotros. Cuando había muerto Lázaro y sus hermanas lloraban desconsoladas por su pérdida, pensando que ya no había más solución, que ya era muy tarde. Él se murió.
Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Levanta su vista. Cuando Él está delante de la tumba de Lázaro, pronuncia palabras de mucho significado cuando dice, quitad la piedra. Esas son palabras que tienen un tremendo significado que nosotros hasta ahora no hemos comprendido demasiado lo que significa. Quitad la piedra. Quitad la piedra. Los 10 mandamientos fueron escritos sobre piedra y los 10 mandamientos son la base o la esencia de la ley. Cuando Jesús da la orden de quitar la piedra delante del sepulcro de Lázaro, quiere decir también con eso que la ley debe ser quitada del medio. Más tarde, dice que le desaten y le dejen ir. Nuestro ministerio, como Grace Family Church, es quitar la piedra de la ley del corazón de la gente y desatar las vendas de la condenación y de la culpa que tienen oprimidas a las personas para dejarlos ir. Jesús dijo, quitad la piedra. Si no está la ley de por medio, podemos ser misericordiosos con la gente como lo fue Jesús con la mujer adúltera. Alabado sea el Señor. Eso es lo que queremos hacer como iglesia local, ¿verdad? Eso solo es posible cuando tenemos nuestra vista en alto y no cuando andamos quejándonos y lamentándonos con la mirada hacia el piso, pensando en las cosas que no andan bien. Recordemos que la cruz fue levantada, fue puesta en lo alto. Debemos mirar hacia la cruz y lo que Cristo hizo allí. Y el llamado que tenemos nosotros aquí como iglesia local es quitar las piedras de la ley del corazón de las personas y sacarles las vendas de la condenación y la culpa para que ellas queden libres. Alabado sea el Señor. La Biblia describe el final de la historia como la resurrección de Lázaro. Allí nos habla de la resurrección de Lázaro. No está concentrada la historia en su muerte, sino en la resurrección de Lázaro. Dios desea avivarnos, reconfortarnos, volvernos a dar vida. Este es su negocio, si podríamos decirlo de alguna manera. Y ese es nuestro negocio, dando vida o reconfortar a la gente. Esto es lo que deseamos hacer nosotros como iglesia local, reconfortar, infundir aliento, avivar a las personas. Por supuesto que estoy hablando de un negocio sin recibir un pago por esto. Pero antes de poder dar ánimo a otros, debemos ser renovados nosotros primero. Te invito en estos días a pensar en esto. Él quiere levantarte, avivarte, resucitarte. Te invito a repetir conmigo una confesión de fe, que te va a ayudar esta confesión de fe a comprender más lo que acabo de decir. Yo deseo que mientras repites esta confesión de fe conmigo, cuando la repites o dices estas palabras, pronuncias estas palabras, levantas tu mirada a la cruz y ves por la fe la obra de Cristo a nuestro favor. Y mientras pronuncias estas palabras, pones todo tu ser en esto. Ahora tú sabes lo que significa cuando Él nos dice que desea levantarnos o avivarnos.
Cada vez que te encuentres en una situación difícil, en vez de bajar la vista y ver las cosas negativas, recuerda esta confesión. Dios desea levantarme. Dios desea levantarme. Y tú vas a llegar a un momento cuando te vas a dar cuenta que te das cuenta, Él me levantó. Él me avivó, Él me infundió nuevo ánimo, nuevo aliento. Él me levantó. Alabado sea el Señor. Vamos entonces a repetir esta confesión de fe. ¿Estás preparado? Vamos a repetir esta confesión de fe y también con nuestra mente y con nuestro corazón. Dios desea levantarme. Dios desea levantarme. Otra vez, Dios desea levantarme. Dios desea levantarme. Él desea levantarme. Él desea avivarme. Dios desea infundirme nuevo aliento, darme nueva vida. Alabado sea el Señor. Esto produce algo, ¿verdad? Cuando tú repites estas palabras, Él quiere infundirme nuevo aliento, darme nueva vida. Gracias, Jesús. Si levantas tu mirada a la cruz contemplando la obra de Cristo a tu favor, al repetir estas palabras, tu fe se irá acrecentando y verás la salida que Él tiene preparada para ti. Y tú vas a recordar estas palabras. Él ya nos resucitó consigo. Él ya nos resucitó consigo. Y va a ser cada vez mejor. En tu situación te va a ir cada vez mejor. Él ya nos resucitó consigo, pero ahora esa realidad se tiene que manifestar en la vida diaria. Tú tienes que pensar en esto o meditar sobre esto. Las palabras que leímos en Romanos capítulo 6, que leímos al comienzo, no deben quedar solo en letra muerta, sino que deben hacerse realidad en nuestra vida cotidiana. Deben hacerse realidad. Alabado sea el Señor. Por eso recuerda, el Señor desea avivarme, avivarme. El Señor desea avivarme e infundirme nuevo ánimo. Gloria a Dios. El Señor desea avivarme e infundirme nuevo ánimo. El Señor desea avivarme e infundirme nuevo ánimo. Mira hacia la cruz y su obra completa allí por nosotros. Amén.